estén con nosotras. Oigan, Karina Aguilar ya nos está acompañando. Fíjense que ella viene a platicar de algo bien interesante y es que hoy en día tenemos que entender que todo aquello que pensamos lo creamos. ¿No te ha llegado así de repente alguien que te diga, es que si tú lo crees, entonces lo puedes lograr? Pues bueno, Karina, ¿quién mejor para platicar de esto? Primero, Karina, darte la bienvenida. ¿Cómo te va? Ay, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y justo, a veces, qué bueno que mencionas esta parte porque los pensamientos positivos, ¿no? Que luego dices, lo que piensas atraes, y sí tiene algo que ver, sin embargo, esta parte de los pensamientos es mucho más profundo, porque estamos creando nuestra vida no solo desde lo que creamos o lo que atraemos, sino también de los pensamientos que tenemos. Cada día amanecemos como una pizarra en blanca, pero después empiezan a llegar esos pensamientos, ¿no? Como de la angustia, la preocupación, los problemas, y entonces eso te activa emociones. Y las emociones te generan nuevos pensamientos que van hacia lo mismo. O sea, como esos pensamientos de no puedo, ¿cómo voy a pagar? Y eso genera angustia, y esa angustia te genera nuevos pensamientos que van a lo mismo. Entonces estamos en un ciclo repetitivo y realmente, si te das cuenta, vivimos en el pasado. Porque cuando tú ya estás en esa emoción, ese pensamiento, entonces no estás en el presente, estás viviendo el pasado. Intrusivos, sí, claro. Sí. Pero dime una cosa, ¿de qué manera podemos? Porque sí, aquí incluso lo hemos platicado con psicólogas, por ejemplo, que nos dicen, tu día en gran manera o totalmente va a depender de ese primer pensamiento que tienes por la mañana. Sí. ¿Cómo hacemos para conscientemente, si ya tenemos esta información, cómo de forma consciente podemos darle instrucciones a nuestro cerebro de qué pensamientos son los que quiero tener comenzando el día? Mira, lo primero es conocerte. Es indispensable tener un autoconocimiento, porque estamos viviendo en el pasado. Entonces hay que ver qué pensamientos tienes que son repetitivos. Tenemos de 60,000 a 70,000 pensamientos al día. Ay, entonces, y desgraciadamente, o sea, el 90-95% son iguales. Entonces hay que identificar estos pensamientos intrusivos, como mencionabas, acerca de no puedo, no soy suficiente, no voy a poder cambiar. Y cuando tú los identificas, entonces ya sabes a qué te enfrentas y ya tienes como ese conocimiento, entonces dices, ok, ¿cómo me gustaría actuar? Entonces empiezas a pensar en esa nueva persona que te gustaría ser, cómo te gustaría actuar, cómo te gustaría pensar, cómo te gustaría sentirte. Incluso puedes tener como alguien como referencia, ¿no? Como alguien que admires, y puedes definir cómo te gustaría pensar, sentir y actuar. Y entonces ya puedes empezar ahora sí a decir, ok, voy a tener estos pensamientos, voy a actuar de esta manera y voy a sentir. Obviamente no es mágico, no es como que tú digas lo voy a pensar y ya lo voy a creer, porque una parte de ti te sabotea, ¿no? Cuando crees que no es real, entonces empiezas con que, híjole, no es cierto, ¿no? Hay algo en ti que no lo crea. Entonces justo esta parte es de creértela, pero es vivirlo, es como sentir esa emoción. Y para eso nos sirven mucho las visualizaciones, la meditación. Por eso dicen esto de cuando vas empezando año o fue tu cumpleaños o whatever, que pongas como tu cartulina, ¿no? Con todas las imágenes de lo que tú quieres lograr este año. Hasta dicen, hazle tu cartita santa, ¿no? O sea, tal cual. No, pues yo quiero conseguir galán, que luego habrá quien diga, yo quiero conseguir galán, pero entonces ponle hasta el color de los ojos que pretendes que tenga. Porque luego pedimos, entre comillas, ¿no? Pedimos o decimos, pero no especificamos. Y entonces a lo mejor yo estoy pidiendo, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero quiero ser millonaria. Pues sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? Claro, a lo mejor mañana no tienes familia, pero eres millonario. Entonces, ¿a costa de qué? Tendremos que pensar bien en estos, valga la redundancia, pero en estos pensamientos que sí queremos pensar. Sí, y qué bueno que tocas este tema de quiero ser millonaria, ¿no? Porque seguramente mucha lo tenemos. Mucha gente, claro. Sin embargo, hay una creencia detrás. Si tú tienes una creencia de que el ser millonario te hace mala persona, pues entonces no, aunque tú lo quieras, lo estés diciendo, incluso pongas tu vision board, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque hay una incongruencia en ti. Y justo la meditación, la visualización, te ayuda como a vibrar en esa energía de abundancia. Es como cuando tú estás en la meditación, estás en fuera de tu entorno exterior, estás en fuera de pensamientos. Entonces, bueno, la meditación en sí es contemplar, o sea, no es dejar de pensar, sino es contemplar.
Entonces, cuando estás observando tus pensamientos, ya estás haciéndote consciente de lo que estás pensando y de tus creencias, porque justo esas creencias son tu verdad. O sea, a veces puede ser que mentalmente digas, no, yo voy a manifestar esto, yo voy a hacer, pero realmente hay que identificar la creencia raíz para ver de dónde viene este hecho de que no se manifieste. Entonces, cuando tú ya identificas tu creencia real o origen, entonces puedes ya trabajar en base a eso y puedes desmitificar esa creencia diciendo, a ver, es verdad que si soy millonaria, soy mala persona, pues entonces ya puedes ahí poner creencias que te ayuden a desmitificar esa creencia que tenías. Puedes tomar ejemplos como decir, no, pues sí conozco a personas que son altruistas, que ayudan a más, igual el ser millonaria me ayudaría más a ayudar a mi familia, a contribuir. La connotación positiva. Ajá. Vamos a llevarlo un poco a la práctica con tu ejemplo. Ajá. ¿Qué es lo primero que tú piensas cada mañana? Bueno, en particular es no puedo. Ajá. Que normalmente eso es lo que pensaríamos nosotros, el no puedo. Exacto. Pues sí, puede ser alguien que piense que, o sea, en sus problemas, ¿no? Pero por ejemplo, tú como terapeuta positivos, integrativa, creo que a lo que va Silvia es eso, tú como terapeuta integrativa, ¿tú qué sería lo que podrías decirnos, tú desde el ejemplo tuyo, o sea, tú, Karina, cómo se levanta en la mañana diciendo no puedo, o se levanta diciendo o pensando que, para que nos contagies con eso que deberíamos de estar pensando? Sí, efectivamente, como dices, o sea, pues yo también soy humana, también vivo este tipo de pensamientos intrusivos y justo lo que hago es la parte de meditación. O sea, inmediatamente en la mañana es meditar, desconectarme de ese pensamiento para poder generar otras sensaciones. Primero es identificar esos pensamientos intrusivos, o sea, ya los identifiqué. Después es observar qué emociones tengo. Ahí, por ejemplo, yo identifico la angustia, que es muy frecuente en mí. Entonces, identifico esa angustia y empiezo como a liberarla, la reconozco. Y después identifico esa persona que me gustaría ser. Entonces traigo a esa persona que yo sé que comparte, que yo sé que puede, que es capaz. Entonces cuando ya identifico lo que sí quiero, entonces tomo esa energía y empiezo a sentir, no, sí soy capaz, sí puedo, pero ya lo empiezo a sentir. Y esa es la clave, porque los pensamientos positivos es mucho de pensar, pero también necesitamos sentir. O sea, no déjalos nada más en la parte racional, sino llevarlos a la parte emocional para que se conviertan no solamente momentáneamente en una emoción, sino trasciendan al sentimiento. Sí, y justo también lo que nos puede ayudar es la gratitud. Claro. Cuando estamos en presencia, o sea, que estamos realmente viviendo el presente, en el presente es cuando podemos crear, o sea, porque sí, si claro. estamos pensando en el pasado, ni para allá ni para allá, ¿no? O sea, ni para no. atrás ni para adelante. Exacto. Podemos crear, solo ahorita. Pero si estamos en el presente, o sea, cuando hacemos, por ejemplo, actividades que se nos va el súper tiempo, sí. Ahí es cuando podemos crear, porque ya no estamos en supervivencia. Cuando estamos en estrés, ansiedad, depresión, cualquier sensación de vibración baja, no podemos crear porque estamos en supervivencia. ¿Y la supervivencia qué es? O corro, lucho, alerta, huyo. Pero cuando estamos en presencia, cuando estamos en creación, cuando estamos en vibración elevada, y eso nos ayuda también la gratitud. Cuando tú conectas, por ejemplo, que te des 5 minutos si estás estresado o identificas alguna emoción, y te das 5 minutos como de poner una persona enfrente, esa persona que realmente le agradeces por estar en tu vida. Esas personas, como dice Marian Rojas, vitamina, ¿no? Entonces tú empiezas a agradecer, ¿no? Que lo que hace por ti, o el hecho de lo que estás viviendo en tu vida, o sea, ese te genera gratitud. Aumenta esa sensación de gratitud y definitivamente ya cambiaste tu energía y eso te ayuda, ahora sí, a empezar a crear tu realidad, porque nosotros vivimos en supervivencia y en supervivencia es actuar como tu yo respuesta del pasado. Rápida, ¿no? O sea, en reacción automática y no pensada o meditada. Tú dices algo bien padre y se oye muy bonito. Pero si yo, Mariana, volteo y intento hacerlo, te diría, no, hija, me voy a destazar yo sola. Porque, a ver, tú dices, esto de meditar, a lo mejor ni siquiera he aprendido a meditar, que creo que habrá personas que no sabemos meditar del todo. Pero quiero entenderte que esta meditación puede ser desde una pausa, el hacer una pausa
y el entender lo que siento a partir de este estrés, de la falta de lana, de que tu familiar está enfermo, de que al niño le fue mal en calificaciones, no sé, habiendo tantos pensamientos que son negativos que nos ganan en el día, hacer como una pausa, hacerlo consciente, y en el momento que yo lo hago consciente, entonces puedo trabajar sobre él. ¿Estoy bien? Sí, justo lo que dices, primero es autoconocimiento, o sea, identificarte qué es lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas, porque eso es identificar, según Joy Dispenza, tu viejo yo. Entonces, cuando tú ya lo identificas, pues entonces ya puedes empezar a intervenir, o sea, como decir, ok, ¿hacia dónde quiero dirigirme? Pero si no lo conoces, pues estás en inconsciencia. Que después de esto yo creo que como cualquier hábito, y hay que pensarlo como hábito, hay que llevarlo a la práctica, intentarlo, ¿no? Cada vez vamos a ir conectando más con este centro y también ir instruyendo primero al pensamiento, porque comenzamos con esta parte racional de entender cuáles son esos pensamientos intrusivos, cuáles nos están afectando y posteriormente pues llegar a la conexión emocional y convertirlo en una forma de vida. Muchísimas gracias, Karina. Sí, muchas por gracias estar con a ustedes. nosotras. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes. Vamos a ir a una breve pausa, continuamos con más aquí en Concepto. Porque las y los soledenses